Hola, ¿cómo están? A mediados de abril de este año, 2025, el gran escritor Mario Vargas Llosa murió con 89 años. Al día siguiente, yo dije que tenía informantes desde Madrid que me aseguraban que don Mario había muerto de cáncer de la sangre. Su hijo mayor, Álvaro, salió a desmentirme. Dijo que su padre, Mario, el gran Vargas Llosa, no había muerto de cáncer de la sangre. Álvaro, sin embargo, faltó a la verdad, o dicho más crudamente, mintió con descaro. Ahora sabemos que don Mario murió de cáncer de la sangre, como yo les conté. Lo sabemos porque Isabel Preisler, que fue novia de Vargas Llosa durante 8 largos años, ha publicado un libro titulado Mi verdadera historia. Y allí la señora Preisler cuenta que en septiembre de 2019 a Vargas Llosa le diagnosticaron mieloma múltiple, que es un tipo de cáncer de la sangre. Más adelante voy a leer pasajes del libro de la señora Preisler en los que cuenta cómo ella se enteró antes que el propio Vargas Llosa de que el gran escritor tenía mieloma múltiple. La biopsia había dado positiva y en efecto tenía ese tipo de cáncer de la sangre. Y que fue ella, Isabel Preisler, quien le dijo a Vargas Llosa en septiembre de 2019, años antes de que se separasen, se separaron a fines de 2022, que tenía en efecto mieloma múltiple, un tipo de cáncer de la sangre. A eso voy a ir después, en pocos minutos, pero antes quería contarles 2 o 3 cosas sobre Venezuela. Hoy el secretario de Guerra, Hegseth, que está en Asia, no sé si está en Japón o en Corea del Sur, acompañando al presidente Trump, anunció que la Marina de Guerra de Estados Unidos ha hundido a 4 lanchas más que al parecer, presumiblemente, llevaban drogas. Las ha hundido en el Océano Pacífico, cerca de las costas de México y de Guatemala, matando en total a 14 personas, solo en el día de hoy. Desde que comenzaron estos ataques a embarcaciones con drogas en el Caribe y en el Pacífico, este ha sido el día más sangriento. El primer ataque se registró en septiembre 2 y en aquella ocasión mataron a 11 narcotraficantes, presumiblemente venezolanos, un ataque que ocurrió en aguas del Caribe Sur. Pero ahora la Marina de Guerra de Estados Unidos está atacando embarcaciones con drogas en el Pacífico. Saben ustedes que casi toda la cocaína que Colombia exporta rumbo a Estados Unidos viene por el Pacífico. Mucha de esa cocaína la controla el cartel mexicano de Jalisco, sale desde Ecuador, no solo en lanchas ultra rápidas, pero también en submarinos o semisumergibles, y hace escala en Galápagos. A día de hoy, Estados Unidos ha hundido en, digamos, mes y medio, 14 embarcaciones con drogas y ha matado a 57 narcotraficantes. En los ataques de hoy hubo un sobreviviente, al parecer mexicano. También quiero contarles hoy, antes de volver a la confirmación de que Isabel Preisler afirma en su más reciente libro, Mi verdadera historia, que Vargas Llosa murió de cáncer de sangre y que tuvo cáncer de sangre más de 4 años y medio. Hay una historia fascinante que publica Associated Press sobre Venezuela. Trataré de contarla brevemente. Esto comienza en República Dominicana.
Es abril del año pasado, 2024. Hay un agente de inteligencia de Estados Unidos que está en Santo Domingo. Se llama Edwin López. Alguien, un informante anónimo, le dice a Edwin López: hay 2 aviones privados de Maduro en los hangares del aeropuerto de La Isabela, cerca de Santo Domingo, sometidos a revisiones técnicas, mecánicas. En efecto, el agente de inteligencia de Estados Unidos, de la CIA, Edwin López, confirma que hay 2 aviones de Maduro en La Isabela, sometidos a reparaciones. Y allí se le ocurre una idea genial, y es contactar al piloto de Maduro. El piloto de Maduro es un señor como yo, un tanto rollizo, un tanto regordete, que se llama Bittner Villegas. En aquel momento tiene 47 años. Es el hombre de confianza de Maduro, es el piloto de Maduro siempre. Todos los vuelos de Maduro es él quien pilotea las aeronaves, Villegas. Entonces López se reúne con Villegas en Santo Domingo, en algún lugar discreto. Hacen algunas fotos, Villegas no sabe quién es exactamente López y qué le va a proponer. López le propone a Villegas que cuando lleve a Maduro en algún avión, que despegue, por decir, del aeropuerto de Maiquetía en Caracas, desvíe la ruta, aterrice intempestivamente en algún aeropuerto dominicano o en algún aeropuerto puertorriqueño o incluso en el aeropuerto de la base naval de Guantánamo, bien al este de Cuba, y que entregue a Maduro a la policía, al FBI, que lo estaría esperando en ese aeropuerto, previamente acordado entre el piloto de Maduro, Villegas, y el agente de la CIA, López. Villegas dice que se lo va a pensar. Hay mucho dinero en juego, $50 millones de recompensa. Pero además el agente de la CIA, López, le dice a Villegas: hombre, si tú nos entregas a Maduro en un aeropuerto dominicano o puertorriqueño o en Guantánamo, pasarás a la historia, serás un héroe, los venezolanos te van a amar, además vas a ser rico y además te vamos a proteger a ti y a tu familia. Durante año y medio, entre abril del año pasado y ahora, intercambian un montón de textos, de mensajes de textos encriptados, el agente de la CIA, López, y el piloto Villegas. Da la impresión de que Villegas se lo está pensando, porque además mantiene viva la comunicación y son muchos los mensajes de ida y de vuelta. Pero en algún momento recientemente algo ocurre, el piloto de Maduro, Villegas, cambia de opinión y le dice a la gente de la CIA, López: yo no soy un cobarde, yo no soy un traidor, yo no voy a entregar a mi presidente Maduro. Y luego desaparece de la escena y no sabemos si sigue siendo el piloto de Maduro, Villegas. Lo cierto es que pudo haber entregado al dictador venezolano, no se atrevió, cambió de opinión. No se sabe si ahora está preso, si lo capturaron, si tomaron represalias contra él, porque durante año y medio estuvo negociando secretamente con este agente de la CIA. Lo cierto es que la CIA estuvo muy cerquita de capturar a Maduro en una operación que hubiera sido magistral, cinematográfica, novelesca. O sea, que el avión de Maduro, sin que él supiera, se desviara y en vez de aterrizar donde debía aterrizar en un aeropuerto dominicano o puertorriqueño, y ahí el piloto Villegas lo entregase a la justicia de Estados Unidos. Es una historia maravillosa, pero tiene un final infeliz, ¿verdad? Ahora quiero volver a la historia de Isabel Preisler. Como les conté al comienzo, cuando murió Vargas Llosa, yo dije: puede ser, no lo afirmé enfáticamente, no podía hacerlo, pero dije: puede ser que haya muerto de cáncer de la sangre. Dije: hay 3 tipos de cáncer de la sangre, que son la leucemia, el linfoma y el mieloma. Y yo dije: el mieloma. Ahora Isabel Preisler, en su libro de memorias, Mi verdadera historia,
ha revelado que en septiembre de 2019 le dijeron a Vargas Llosa que tenía cáncer, que tenía mieloma múltiple, que era una enfermedad incurable, y que la expectativa de vida era, dada la avanzada edad de don Mario, más o menos 2 a 3 años, pero Vargas Llosa vivió un poco más. Desde que le dijeron que tenía cáncer de la sangre, mieloma múltiple, vivió más de 4 años. Entre septiembre del 19 y abril de este año 2025 que falleció. Su hijo mayor, Álvaro, había dicho, no, es mentira lo que ha dicho Bailey, mi padre no tuvo cáncer, es mentira, es mentira. Pero el que decía mentiras era él, porque Isabel Preisler ha confirmado en su libro la versión que dimos aquí. ¿Cómo podía sospechar yo, no digo saber, sospechar que quizá don Mario tenía cáncer de sangre y que eso lo había matado? Yo lo conté al día siguiente de su fallecimiento. Me había vestido con esta misma ropa. Dije, un peruano que vive en Madrid, que se apellida Carrera, me ha escrito varios mails y me ha dicho que todas las semanas él, que va con su mujer, porque su mujer tiene cáncer, a un hospital en Madrid, el hospital de la Fundación Jiménez Díaz, todas las semanas ve a Vargas Llosa ahí, a veces acompañado de su hija Morgana o de su hijo Gonzalo, en la zona de pacientes de cáncer o pacientes con cáncer, pero no en la zona oncológica, sino en la zona hematológica, o sea, en la zona de pacientes con cáncer de sangre. Yo no había querido dar esa información, ¿no? Porque pensé el riesgo muy alto, quizá me están dando una información falsa con el propósito deliberado de digamos, inducirme a cometer un error, ¿no? Yo no dije nada, pero cuando murió Vargas Llosa, conté la historia. Hay un peruano en Madrid que todas las semanas en este hospital, la Fundación Jiménez Díaz, veía a Vargas Llosa en la zona de pacientes de cáncer de sangre. No entiendo por qué cuando murió Vargas Llosa, su hijo Álvaro salió a mentir, ¿no? Él no tenía que confirmar mi versión, ¿no? Tampoco le pido tanto, ¿no? No tenía que decir, sí, efectivamente, como ha dicho Bailey, mi padre tenía mieloma múltiple desde 2019 y murió de ese tipo de cáncer de la sangre. Pero Álvaro Vargas Llosa mintió. Como antes había mentido atacando a una amiga íntima de Isabel Preisler, la periodista Pilar Vidal, ¿no? A la que trató muy mal, a la que insultó, a la que tildó de mentecata, solo porque la señora Vidal sabía probablemente por boca de la señora Preisler que Vargas Llosa tenía cáncer. Lo increíble es que Isabel Preisler se entera antes que el propio Vargas Llosa se entera de que el gran escritor tenía mieloma múltiple, o sea, cáncer de sangre. Ella lo ha contado. Y lo voy a leer ahora en su libro de memorias, Mi verdadera historia, que he leído con gran fascinación, ¿no? Ahora, cuando yo dije al día siguiente de la muerte de Vargas Llosa que quizá había muerto de cáncer de sangre, fui prudente y dije, bueno, he leído, yo no soy doctor, no soy enfermero, ¿no? Que hay 3 tipos de cáncer. Y así lo dije, y pueden ver el video. 3 tipos de cáncer de sangre, que son la leucemia, el linfoma y el mieloma. Y mencioné la palabra mieloma. Y si ustedes ven en inteligencia artificial, el mieloma ¿es un cáncer de sangre? Sí, es un cáncer de sangre. Es un cáncer de sangre. El mieloma múltiple es un cáncer de la sangre que se origina en las células plasmáticas de la médula ósea. Estas células, que son un tipo de glóbulo blanco, ayudan al cuerpo a combatir infecciones, pero en el mieloma múltiple se multiplica sin control, desplazando a las células sanguíneas sanas. Bueno, entonces yo mentí cuando le dije, creo que quizá Vargas Llosa tenía cáncer de sangre. No mentí. En su libro más reciente, Mi verdadera historia, Isabel Preisler, que pasó casi 8 años con Vargas Llosa, viviendo juntos en la casa de Isabel Preisler, cuenta cómo ella se enteró de que Vargas Llosa tenía cáncer de sangre, mieloma múltiple. Voy a leer Mi verdadera historia, Isabel Preisler, voy a leer 2 párrafos, quizá 3.
El 23 de septiembre de 2019, escribe la señora Pressler, después de una de mis habituales sesiones con Elda Cuello, mi fisioterapeuta, le pedí que examinara a Mario Vargas Llosa, ¿no? Vivían juntos, porque tenía dolores de espalda. Elda notó algo que no le gustó en Mario y nos aconsejó que le viese un especialista. A la mañana siguiente le acompañé a Mario al Ruber de Juan Bravo, que es un hospital, en donde la doctora Marina de la Fuente le hizo una resonancia magnética y le derivó al doctor Martín López Amor. El doctor López Amor, al intervenirle a Vargas Llosa para cementarle la vértebra, detectó algo sospechoso y le pidió a la doctora Arantxa Alonso, hematóloga, que le realizase una biopsia si lo juzgaba pertinente. La doctora Alonso, mano derecha del doctor José María Fernández, de reconocido prestigio, y que supervisó todo su tratamiento, o sea, el tratamiento cancerígeno de Vargas Llosa, le diagnosticó un mieloma múltiple. Esto en septiembre del año 2019, contado por Isabel Preisler, no podría estar mintiendo, ¿no? Y el mieloma múltiple es un tipo de cáncer de la sangre. En cuanto tuvieron el resultado de la biopsia, que era positivo, se pusieron en contacto conmigo para informarme porque era yo la persona autorizada por Mario para ella. Sentí una enorme tristeza y nada más colgar a la doctora llamé a una de mis mejores amigas y le dije, llorando, escribe la señora Preisler, qué poco dura la felicidad y a ver qué palabras encuentro para darle la noticia a Mario. O sea, Isabel Preisler tenía que decirle a su pareja Vargas Llosa, tienes mieloma múltiple, es una enfermedad incurable, es un tipo de cáncer de la sangre. Prosigue, esperé a que estuviéramos solos en nuestro cuarto de estar, Isabel y Mario, y elegí con todo cuidado la manera de explicarle que la biopsia había resultado positiva, o sea, que tenía cáncer, pero que la evolución de la enfermedad era muy lenta. Afortunadamente, su respuesta al tratamiento fue extremadamente favorable, por eso no murió en 2 o 3 años, sino casi vivió 5 años más. Y los doctores nos dijeron que si seguía con la medicación y los cuidados apropiados como hasta entonces, el problema se convertiría en una enfermedad crónica que le permitiría seguir haciendo vida normal. Y luego dice, en casa se llevó a rajatabla el tratamiento prescrito por el equipo médico y tal como habían pronosticado, Mario continuó haciendo vida normal hasta que en abril de 2022, 20 de abril de 2022, se contagió de COVID, de coronavirus. Es decir, que cuando Vargas Llosa tuvo coronavirus y casi se murió en abril de 2022, llevaba 2 años y medio sabiendo que tenía cáncer, debilitado, diezmado por el cáncer de la sangre, ¿no? Por eso es que casi se murió cuando tuvo coronavirus. Ahora, la señora Preisler dice que ella acompañó a Vargas Llosa al Hospital Ruber de Juan Bravo, ¿no? Donde se le diagnosticó COVID con afectación pulmonar bilateral, compatible con neumonía. Pidieron permiso para administrarle Remdesivir, medicación que reforzaba de manera muy eficaz el sistema inmunológico. Dice la señora Preisler, llamé a su hija Morgana, la hija de Vargas Llosa, la hija menor, Morgana, para explicarle la situación de su padre y pedirle que se le transmitiese a sus hermanos. Esa misma tarde, Sanidad dio la autorización y se le suministró la medicación. Mario se pasó más de 12 horas dormido y de madrugada, cuando se despertó, notó una gran mejoría. La medicación había hecho efecto y se encontraba francamente bien. Quiero aclarar que nunca estuvo en coma y que solo necesitó oxígeno. No me separé de él, como se ha dicho, desde la mañana de su ingreso hasta el mediodía del día siguiente. Y luego dice que ella se contagió de coronavirus por haberse quedado con Mario. Dice, al día siguiente, la doctora Marina de la Fuente, como la doctora Marta García,
al ver el resultado de mi PCR y al comprobar que tenía fiebre, me confirmaron que yo también estaba contagiada del maldito virus y que debían ingresarme. Me negué y me dejaron volver a casa porque me comprometí a seguir desde ahí el tratamiento. Me aislé en mi habitación bajo la supervisión diaria de la doctora Isabel Jimeno. Todo lo hice porque sentía una gran tranquilidad saber que Mario se encontraba en manos de magníficos profesionales y porque sobre todo sus hijos ya habían llegado a Madrid y estaban haciéndole compañía. Bueno, esto era lo que les quería contar. Luego hay varias cartas que ella publica, cartas de amor que Vargas Llosa le escribió, ¿no? Entre los años 2015, cuando empezaron a salir y eran novios, y la última carta se la escribe en un avión, en un vuelo de Nueva York a Madrid, en un vuelo de Iberia, el 18 de febrero de 2022, ¿no? Y son cartas rendidas de amor, cartas muy emotivas, muy tiernas, en las que Vargas Llosa una y otra vez le dice a la señora Preisler que es el gran amor de su vida, que nunca ha sido tan feliz como ahora con ella, ¿no? O sea que evidentemente la señora Preisler está dolida. ¿Por qué está dolida? Porque el entorno de Vargas Llosa, ¿cuál es el entorno de Vargas Llosa? Bueno, su hijo mayor Álvaro, ese es el entorno de Vargas Llosa. Ha dicho una y otra vez taimadamente a la prensa que Vargas Llosa no era feliz con la señora Preisler. Y eso es mentira. Estuvieron casi 8 años y con seguridad, a juzgar por las cartas, Vargas Llosa fue muy feliz con la señora Preisler, a pesar de que tenía cáncer, ¿no? Ellos comienzan a salir en 2015 y en 2019 don Mario se entera de que tiene cáncer de sangre. Pero yo creo que fueron muy felices, muy felices. Ahora después, a fines del 2022, por alguna razón, tienen una pelea, Mario se va a su apartamento en el centro de Madrid, Isabel se siente ofendida, es la segunda vez que Mario la deja de esa manera, sin darle una explicación. Isabel presume que él va a regresar en unos días, pero ya no se lo permite y le manda una carta manuscrita. Quizá mañana les lea algunos pasajes de esas cartas y le dice, por favor, manda a alguien a recoger tus cosas, ¿no? Esta casa no es un hotel. Prefiero que no regreses, manda a alguien a recoger tus cosas. Un abrazo, Isabel. Ese es otro tema, ¿no? Yo hoy solamente quería confirmarles que al leer el libro de la señora Preisler, descubrí de pronto, un tanto perplejo, que lo que yo había dicho el 14 o el 15 o el 16 de abril de este año, o sea, me han contado desde Madrid que Vargas Llosa quizá tenía cáncer de sangre porque iba todas las semanas a un hospital de Madrid a hacerse tratamientos en la zona de pacientes de cáncer de sangre, el Hospital Fundación Jiménez Díaz. Yo no lo afirmé, no podía estar seguro, pero dije quizá, ¿no? Y no puedo entender por qué Álvaro Vargas Llosa, tan necio, ¿no? Tan majadero, que llamaba mentecatos a los periodistas españoles que decían Vargas Llosa tiene una enfermedad seria. No estaban mintiendo los periodistas españoles. Tenía una enfermedad seria, tenía cáncer desde septiembre de 2019. No puedo entender por qué, muerto su padre, Álvaro Vargas Llosa no podía decir la verdad. O sea, ¿por qué la verdad resultaba denigrante, humillante, vergonzosa o impúdica? ¿Por qué? Bastaba con decir, mi padre murió de mieloma múltiple, que es un tipo de cáncer de la sangre. Punto. ¿Por qué no podía decir la verdad? No, elige mentir y elige agraviar a quienes habíamos dicho la verdad. Ese es Álvaro Vargas Llosa, que tiene más o menos la misma vanidad que su padre, pero un pedazo microscópico del talento que tenía su padre. Que en paz descanse. Seguimos.